Este espacio de disertación está denominado Régimen Jurídico de los Recursos Naturales en Colombia. Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es ¿qué es ambiente? Ambiente lo definimos como ese conjunto de condiciones biológicas, químicas, físicas, sociales, económicas, culturales presentes en un medio. Definir ambiente como todo lo que nos rodea, eso es entorno, y el entorno es muy particular. Yo le puedo preguntar a ustedes cuál es su entorno laboral, cuál es su entorno social, pero cuando yo le digo ambiente, ya la abstracción del medio se tiene que tener en cuenta una serie de condiciones, una serie de circunstancias, que es lo que le da forma a la denominación genérica del ambiente. Es por ello que se llama medio ambiente y no se llama medio entorno. Entonces, la primera aclaración que debemos tener en cuenta para tocar estos temas, que ambiente no se restringe simplemente a lo que nos rodea, sino que va más allá. Cuando ustedes van al centro y muchas veces dicen, es que el ambiente del centro no me gusta, y a ti te preguntan por qué, enseguida usted comienza a decir en algunos momentos, porque a veces tiene unos olores ofensivos, uno va caminando y encuentra ciertas heces fecales de algunos caballos. La arquitectura me parece como un poco mal cuidada. Me preocupa mucho que uno va caminando en el centro y vienen pidiendo muchas personas dinero, pero también uno ve que en el centro medio llueve y se inunda. ¿Qué está usted diciendo? Está diciendo o está definiendo ambiente desde un punto de vista general y no desde un punto de vista específico. En ese sentido, todas las políticas deben ir en torno a tratar de minimizar esas condiciones para poder hablar constitucionalmente de un ambiente sano, un ambiente donde nosotros podemos ejercer un disfrute absoluto de nuestras condiciones. En ese sentido, señores, ambiente se mira desde dos puntos de vista o desde dos acepciones. Una acepción amplia, y es cuando se comienza de manera internacional a hablar de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad recae en tres aspectos principales: en un aspecto social, en un aspecto económico y en un aspecto ambiental. Y miren que el término ambiental hace parte del constructo genérico de sostenibilidad. Entonces, ambiente como concepto genérico incluye el término sostenibilidad, y la sostenibilidad dentro de sus dimensiones tiene un acápite de ambiente. Pero podemos también mirar el ambiente desde un punto de vista estricto. ¿Y cómo es desde un punto de vista estricto? En su esencia, en su objeto, en su finalidad, que son los recursos naturales. Por ello, nosotros podemos de manera básica definir derecho ambiental como esa relación jurídica existente entre el hombre y el medio ambiente. Eso es una definición clásica de derecho ambiental. En este caso, lo estamos mirando desde un punto de vista estricto, recae sobre los recursos naturales. Y si hablamos entonces de recurso tierra y hablamos de recurso agua, desde una óptica de clasificación de recursos naturales renovables, encontramos el principal problema. Y el principal problema son los residuos líquidos y los residuos sólidos. Por eso nosotros, de manera incansable, hacemos controles a esas políticas públicas para que implemente lo que se conoce como un PGIR. Y el PGIR es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que en Cartagena tenemos una grave problemática en su proceso de implementación. Pero como la línea gruesa de este espacio es el recurso natural aire, ahí es donde nos vamos a dedicar el resto de tiempo que nos queda. El aire, como un recurso natural inagotable, tiene unos factores generadores de contaminación, que son
los olores ofensivos, publicidad visual exterior y el ruido principalmente. Eso nos lleva entonces en primer momento a hablar de los olores ofensivos. Los olores ofensivos son toda esa serie de sustancias producto de una emisión. Entendemos emisión como esa transferencia de contaminantes de una fuente a la atmósfera, y como lo decían en buen sentido las maestrantes, puede ser una fuente móvil, puede ser una fuente fija o puede ser una fuente difusa en donde no se tiene claridad de cuál es esa fuente generadora de esos elementos contaminantes. Versus la emisión. Emisión es esa transferencia de contaminantes de la atmósfera a un receptor. ¿Qué hacen las fuentes generadoras? Un proceso de emisión. ¿Qué hacemos nosotros los receptores finales? Un proceso de emisión. Por eso ese proceso de emisión tiene que ser regulado. Ese proceso de emisión tiene que guardar estrecha correspondencia a una serie de políticas públicas que obedezcan a un ambiente sano. Por eso es que hablar de emisión no es hablar de entorno, porque el entorno sería tu casa, y el gran problema de los residuos químicos que se vierten a la atmósfera, específicamente a la troposfera, en donde está el aire invisible, no es simplemente de tu casa, es a nivel mundial, es a nivel general, es a nivel terrenal. Por eso es que el ambiente cobra validez cuando nosotros comenzamos a tener en cuenta que el asunto no es simplemente específico o particular, sino que las políticas públicas deben ser integrales. En ese sentido, vemos que la normatividad se queda corta, y nosotros como abogados aprendemos la validez versus la eficacia. La validez, la norma está, es vigente, tiene fuerza coercitiva, pero cuando hacemos la correspondencia versus la realidad, vemos un gran vacío, vemos un gran problema de efectividad. Es por ello que a nivel nacional encontramos el decreto 948 de 1995, que habla sobre el reglamento de protección y control de calidad del aire. Pero eso se actualizó con la resolución 2087 de 2014, que establece un protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos, que se acoge con la resolución 1541 de 2013. Pero eso se atempera de manera administrativa con el artículo 102 de la ley 1801 de 2016, que habla de las quemas no autorizadas y emisión de contaminantes a la atmósfera a nivel nacional. ¿Cuál es la normatividad en Cartagena? Y aquí entonces comenzamos a mirar un poco y a dudar, porque en Cartagena, como lo decían las ponentes predecesoras, tenemos a nuestra autoridad ambiental EPA, que tiene que realizar los diferentes controles, que los realiza en apoyo en muchas oportunidades con cardiques o con entidades privadas que puedan tener las capacidades técnicas para identificar si esas determinadas sustancias o residuos gaseosos que se vierten a la troposfera cumplen con los mínimos niveles permisibles. La resolución 610 de 2018 nos habla que anualmente debe tenerse 25 microgramos metros cúbicos, o diariamente producir 50 microgramos diarios, porque lo perjudicial está entre el rango de 100 y de 150 para ser dañinos. El EPA, Establecimiento Público Ambiental, pregona mucho que la calidad del aire en Cartagena no es dañina. Pero vamos entonces a hacer un breve resumen de cuáles son los fundamentos que dice el EPA para poder ser firme en esta posición.
El EPA en 2013 implementó un sistema de vigilancia de calidad del aire, pero esa calidad del aire la midió en 2014-2015. Esto quiere decir que a corte 2020 no hay una red de monitoreo y control del aire y del ruido. Apenas en febrero de este año, el cabildante Sergio Mendoza propuso crear una red y actualizar ese control y ese monitoreo. Eso entonces nos hace pensar que el índice de calidad del aire ICA, que permite analizar cuál es el vínculo entre los niveles de contaminación y los efectos de la salud humana, no hay claridad entonces en cuál sería de color, en qué zona sería verde, que es bueno, amarillo, que es moderado, naranja, que es daño sensible, rojo, que es dañino, púrpura, que es muy dañino, o marrón, que es peligroso. En la actualidad no hay una medición real para identificar en qué zonas son. El EPA o el establecimiento público ambiental que hace, producto de las mediciones de 2014, 2015 y de mediciones, digámoslo así, un poco aisladas, un poco puntuales en algunas zonas de Cartagena, hace un proceso de promedio para establecer que las fuentes móviles son las precursoras en determinadas zonas como el peaje de Ceballos, el Bosque, Bomba de Amparo, de generadores de dióxido de azufre y monóxido de carbono. Y que las fuentes fijas ubicadas en el Bosque, Mamonal, Manga, se entiende que ahí están las empresas y mucho tráfico de camiones, son generadoras de otros contaminantes como ozono, óxido nitroso. Insisto, el no tener una claridad con relación a una red de monitoreo y control del aire y del ruido es muy propenso o hace mucha propensión a problemas respiratorios cardiovasculares. En el 2012 y en el 2014 hay un aumento considerable de las infecciones respiratorias agudas, especialmente en la mortalidad infantil. ¿Qué es lo positivo? Digámoslo así, de lo positivo, siempre hay que recordar que nuestro distrito, aunque mal lo llamemos ciudad, nuestro distrito es heroico, que no hay que olvidar que todo distrito o todo municipio que supere 1 millón de habitantes no representa a tener una mala calidad del aire. 2, que Cartagena no está en riesgo. ¿Por qué no está en riesgo? Pero eso no significa que no debamos tomar los respectivos controles, porque el parque automotor no se compagina a grandes ciudades o a grandes municipios o a grandes distritos como Bogotá o Medellín. 2, no tenemos, aunque pregonamos en algunas oportunidades, un gran parque automotor o un parque industrial. El mar no permite una fácil mezcla del material particularizado o particulado, es decir, por nuestra condición geográfica, el mar permite la depuración de una forma más rápida de elementos contaminantes al aire. Y por último, el viento nos ayuda o nos favorece para que en Cartagena no se acumulen en determinadas zonas niveles o sustancias contaminantes para llegar a un color marrón. Esto, para finalizar, o estas reflexiones o estos espacios nos permiten entender y nos permiten comprender que el recurso natural aire se vuelve un compromiso de todos, y ese compromiso no simplemente es de las autoridades públicas, que son las encargadas de establecer las políticas, sino también de nosotros a través de los diferentes mecanismos, acciones en ejercicio de nuestro deber ciudadano
derechos de petición, reclamaciones administrativas, acciones populares, acciones de grupo, para tratar de apoyar y coadyuvar la gestión de las entidades públicas. Por cuanto el ambiente como tal no tiene doliente. Si a usted le incumplen un contrato de mutuo, usted demanda para el pago de ese capital más sus intereses, pero el ambiente no tiene un doliente directo. El doliente somos todos nosotros, que en la medida que asumamos un compromiso, una entrega, una experiencia de vida, vamos a tener una propensión a tener los ideales 2030 de un desarrollo sostenible integral, y de Contera entendemos nosotros una satisfacción a nuestras condiciones de vida y el cumplimiento de los ideales de nuestro Estado social de derecho, que es un ambiente sano, que da la sensación de ser utópico, pero en la medida que nosotros comenzamos a trabajar no lo vemos tan utópico, porque sabemos que en algún momento vamos a llegar. Camino largo, pero hay que iniciarlo. Muchas gracias.